Gracias nuevamente por estar con nosotros en Conceptualizando. En el día de hoy tenemos un invitado especial, pero antes queremos siempre compartir con ustedes algún pensamiento que pueda ser de utilidad para usted y para su familia. En esta oportunidad queremos recordarles: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Joven, acuérdate de tu Creador ahora que lo eres, y no esperes los días en que ya no sienta placer vivirlos. Hoy tenemos un invitado especial en Conceptualizando, y se trata del presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Elías Wessing Chávez. Bienvenido a Conceptualizando, Elías. Muchas gracias, mi estimado amigo Julián, aquí viendo esta obra que están haciendo de parte tuya. Bueno, Dios es el que dispone, uno hace el esfuerzo. Amén, y dice amén. que los planes son del hombre, pero que la palabra final la tiene Dios. Entonces hay que dejarle a Él que Él sea el que siga, Excelente. abriendo camino y dando oportunidades. Excelente. Elías, nosotros queremos introducir un tema en el día de hoy. Me voy a permitir leer este párrafo. Sí, cómo no. Sí. Finalmente el país tiene una ley de partidos. En la recta final parecía que era más un logro de gestión independiente para decir que se han hecho cosas. A los pocos días de promulgarse la ley, dos actividades proselitistas fuera de tiempo: la actividad proselitista de Leonel Fernández y luego la de Hipólito Mejía. ¿Cómo tú interpretas, Elías, las actitudes de Leonel Fernández e Hipólito Mejía con estas actividades, a pesar de que ya existía una ley de partidos? Vamos a comenzar por lo primero, ¿Sí? en el sentido de que tú sabes que el sistema político nuestro está en crisis. Tiene una crisis de desafección, es decir, la gente se interesa poco por los asuntos que competen al ciudadano. Está afectada también de falta de credibilidad. Los políticos estamos siempre en un paredón, lamentablemente, y el testimonio es el que tiene que hablar por uno como político, los hechos y la forma de uno conducirse. Entonces, la ley de partidos, que no debió de ser ley de partidos, sino primero debió de ser la ley electoral, porque una casa tú la comienzas por la zapata, y la zapata del sistema electoral y político es precisamente la ley electoral. Pero no quisieron las élites dominantes que están gobernando este país y que inciden en el poder político, no quisieron que fuera la ley electoral, sino que fuera una ley de partidos. Comenzamos mal ahí. Entonces, cuando tú vas a un médico y ese médico te hace un diagnóstico, una radiografía y te detecta que hay un mal, tú lo que tienes es que tratar de extirpar ese mal o darle medicina para que desaparezca. Entonces, con esta ley de partido, eso era lo que entendíamos que debió de haberse hecho. Sin embargo, se hizo todo lo contrario. Parece que se le injertó un incordio nuevo a todo el sistema político, porque estamos hablando de un mamotreto de ley de partidos. Esta es una legislación que el que la lee desde el primer artículo hasta el último se va a dar cuenta que fue una ley concebida para la realización de primarias abiertas o cerradas. Es decir, eso no te viene a resolver un problema del sistema en toda su complejidad, sino que viene a complacer a una facción del poder político que está gobernando este país, que se empecinó en esta legislación por un debate interno dentro de su partido, porque la otra facción se oponía a las abiertas, denunció que era inconstitucional, como de hecho lo es. Entonces se aprueba esta legislación, la Junta Central Electoral da un plazo. ¡Oh, sorpresa! El delegado ante la Junta Central Electoral del PLD, el amigo Monchi Fadul,
dice que la Junta debe de extender ese plazo y que está sorprendido de que la Junta no convocó a los partidos para discutir ese asunto. Pero es que la Junta Central no tiene que convocar a los partidos para eso. ¿Por qué? Porque la ley establece los plazos. ¿Pero para qué establece los plazos? Para las primarias abiertas o cerradas. Y tú me vas a decir, bueno, pero es que en ningún artículo dice primaria abierta o cerrada. Sí, no lo dice, pero dice padrón abierto o cerrado. Queda implícito. Es lo mismo. Entonces, ahora parece ser como que se dieron cuenta del tollo que han hecho. Porque mira, Julián, hacer unas primarias, sean abiertas o cerradas, implica el gasto de miles de millones de pesos, que la Junta Central Electoral no lo tiene, va a haber que buscárselo. Pero estamos hablando de que en octubre de 2019 todo eso tiene que estar definido. Que cada partido tenga todos sus candidatos. No, y un resultado. Entonces, ese resultado repercute directamente en los resultados que deben de venir en febrero con las municipales. ¿Por qué? Porque ya se va a saber, si se van a las primarias, por quién votó cada quien. Y si falta todo ese tiempo de aquí a octubre, ¿verdad? Del año que viene. Del año que viene, no sería quizás muy rápido el hecho de quizás, no sé el tiempo que le dieron ahora, para que los partidos digan... Dieron 75 días para opinar. ¿Qué tiempo falta para que esa opinión termine? No, el plazo está transcurriendo. Yo diría que faltarían algunos 60 días. Entonces lo que está faltando es voluntad. Claro que sí. Para que los partidos se reúnan y tomen una decisión. Claro que sí, pero ¿qué pasa, Julián? Los que tienen que hablar de ese tema, porque es a ellos que les interesa, y fueron ellos los que aprobaron esa ley, son los del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, las dos facciones que están enfrentadas y que han sido los que han creado todo este proceso. Pero principalmente la facción gobernante, que fue la que quiso que se hiciera así. Entonces ahora el representante ante la Junta dice que el plazo debe extenderse. Entonces, ¿cómo diablos, y me disculpa que use esa palabra, la Junta va a tener tiempo de hacer ese proceso electoral? Sí, porque hay un proceso interno ya de la Junta. Claro, logística, planificación, recursos. Tienes que instalar mesas. Y todo eso. Y tú tienes que darle boleta para que y quizás educación también, porque no todo el mundo está acostumbrado a esto. Si es algo nuevo, hay un proceso de educación. Y si son 10 candidatos en el PLD, ¿cuántas boletas son? ¿Y cuántos delegados va a haber por candidato? Y si hay 40 aspirando a regidor. Y así, es un proceso, es un proceso. Son disparates realmente. Entonces, la otra parte de tu pregunta, de las actividades proselitistas. Sí, que ¿cómo tú interpretas esas actitudes? Yo interpreto que el presidente de la Junta lo hizo bien, porque es que eso es inconstitucional. Esos son aspectos inconstitucionales de la ley. Porque tú no puedes... ¿Cómo así? No estoy entendiendo. No, tú no puedes impedir la libre asociación y reunión. O sea que la opinión que ha emitido el presidente de la Junta se apega a la Constitución. Y no se está pegando a la ley de partido. Y no se apega porque... Esa es la explicación. Esa es mi explicación. Por eso es que te digo que esto es un engendro, un mamotreto, que tengo entendido que hay ya partidos que están preparando un recurso de inconstitucionalidad. O sea que la misma actitud de Leonel Fernández, la misma actitud de Hipólito Mejía va a ser la actitud de cualquier otro candidato, de cualquier otro partido, de salir a la calle apoyándose en que está protegido su derecho a nivel constitucional. Claro, pero además de eso, ¿qué es lo que hay que regular aquí? Es el costo de la campaña. Es que cuando comience la campaña, usted estén en un plano más o menos de igualdad. Y eso no lo ha hecho esa ley. Eso es lo que interesa realmente. ¿Cuál es el mal? Porque cuando tú has denominado la palabra mamotreto. Sí. Antes de tú aterrizar el tema con la opinión del presidente de la Junta, que contestó definitivamente la pregunta inicial, por default, como dicen. Exacto. Tú mencionaste que lo que se ha hecho no extirpó el mal. ¿Cuál es el mal? El mal es
que no hay control en el gasto de las campañas políticas, que hay sectores con mucha duda de cómo han obtenido esos recursos, que interfieren en los procesos electorales, gente que no tiene vocación política, que de repente incursiona en la política porque quiere defender los intereses de esos grupos. O sea, eso es lo que hay que controlar realmente y darle oportunidad a los ciudadanos a que participen en la política. Esta legislación le prohíbe a los ciudadanos prácticamente incursionar en la política porque obligatoriamente van a tener que inscribirse en un partido político, y nosotros desde el PQDC hemos abogado porque ciudadanos independientes, líderes comunitarios, tengan la oportunidad de participar en procesos electorales abiertos, porque eso es lo que fortalece la democracia. No, y eso es constitucional, el derecho a elegir, claro, a ser elegido. Entonces, ¿qué pasa? Esos sectores de la sociedad civil que han aplaudido la aprobación de esta ley, parece que no la han leído, porque ellos mismos se están poniendo una camisa de fuerza con esta legislación, o les pusieron una camisa de fuerza, lo que evidencia claramente que no están conscientes del mal que esta legislación le está causando al sistema político. Vimos recientemente, Elías, que usted compartió por las redes sociales algunos mensajes que nos hicieron pensar en la necesidad de compartir en el día de hoy en el programa. Uno de ellos indica que muchas cosas deben modificarse en la ley de partidos. ¿Cuáles son esas cosas que deberían modificarse? Mira, lo primero es que el 80% de lo que dice esa ley es para la celebración de primarias y de primarias abiertas o cerradas. ¿En su articulado? Sí, claro. Porque es que si tú te lees el artículo 57, y eso lo vimos en una reunión con el presidente de la Junta, todos los partidos, te vas a dar cuenta de que todo lo que se desprende de ahí, en ese contexto, se refiere a la celebración de primarias abiertas o cerradas. O sea que eso no afecta en nada el curso y la acción de los partidos de los otros partidos políticos. Si nosotros no nos acogemos a primaria, si se vence el plazo y no nos acogemos, entonces se aplican nuestros estatutos y poco a poco en un proceso se van a ir adoptando determinados títulos que tiene esa ley, como por ejemplo el porcentaje de la mujer, el porcentaje de la juventud, y esa adecuación viene ya con las plenarias o con las asambleas que hagan los partidos normales. Lo que has hecho siempre. Exactamente. Por eso eso ya estaba contemplado en la ley normal, en la ley electoral. Perfectamente, por eso te digo que si se deroga esta ley, todo va a volver prácticamente a como estaba. Entonces tenemos la oportunidad de hacer una verdadera ley electoral y una verdadera ley de partidos que controle el aspecto económico. Fíjate que el financiamiento. Sí, esa parte del financiamiento. Recientemente tuvimos en el país el foro del Parlacén. Sí. Y después de concluir ese evento, la prensa se hizo eco de algunas palabras que emitió el secretario Almagro. Y él decía que los partidos políticos tenían que desempoderarse de la alianza, y yo le agregué la palabra histórica, que han tenido, de tener precisamente, recibir fondos. Él le llamó del dinero sucio, correcto, del narco, del lavado, del crimen organizado. Correcto. Y por otro lado, que los partidos políticos deben estar pues acercándose más a la ciudadanía, escuchando más y poniendo más un poquito el estetoscopio para escuchar los latidos del corazón del pueblo. Esas últimas palabras también son mías. Y yo opiné, comenté sobre esto, de que había sido una fotografía de lo que está ocurriendo o lo que ha venido ocurriendo en la República Dominicana. Correcto. Claro, no hay transparencia. Ninguno va a decir, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, me financio así o me financio así. Nadie reconoce esas cosas. Pero esos comentarios emitidos por Almagro, ¿qué tan ciertos pueden ser? No, yo pienso que él tiene toda la razón y precisamente es la preocupación que tenemos nosotros
en términos de lo que se acaba de aprobar como ley de partido, que no estatuye nada al respecto. Todo se deja igual en ese aspecto. Aquí los partidos hegemónicos, yo le llamo partidos hegemónicos a los que reciben financiamiento, un gran financiamiento de parte del Estado, como son los 4 partidos que sacaron más de un 5%. Entonces, estos partidos van a tener la libertad de seguir gastando y a la hora de auscultar cómo se ha hecho ese gasto, cómo ingresaron esos fondos, no va a haber ningún tipo de mecanismo sancionador, ni procedimental ni sancionador de ese proceso. Entonces estamos prácticamente en una situación como estuvimos antes de la aprobación de esa legislación. Y creo que Almagro está diciendo algo que todos sabemos aquí. Elías, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con ustedes en Conceptualizando. Gracias por continuar con nosotros en Conceptualizando. Elías, hemos analizado brevemente la situación de la ley de partidos. Se ha hablado en estos días de que se estaría ya hablando del reglamento electoral. Y una de las cosas que se compartió en la prensa era de que se estaba limitando a un número de 5 candidatos, supongo yo que a la presidencia de la República, por un lado. Por otro lado, se había dicho de que a cada candidato a la presidencia le estarían tocando alrededor de 70 pesos por ciudadano inscrito con derecho al voto en el padrón electoral. ¿Qué tú opinas de esas cosas? Bueno, estamos hablando, de acuerdo a los cálculos que se han hecho, por el padrón de los inscritos, estamos hablando de unos 500 millones de pesos por candidato. Por candidato. Eso es un poquito, ¿verdad? Entonces pon tú que hayan 20 partidos. Que hayan 20 partidos, que en este caso no lo va a haber. Lo que van a ver es 2 partidos o uno solo, con 10 o 15 candidatos. Que viene siendo lo mismo. Que viene siendo lo mismo. Entonces, el tema vuelve otra vez, vuelven las preguntas. O sea, ¿cómo tú controlas el gasto de ese proceso? ¿Cómo tú vas a financiar ese proceso? ¿De dónde vas a sacar los recursos? ¿Vas a seguir exprimiendo al pueblo con impuestos y creando nuevas leyes impositivas para sacar ese dinero para tú resolver un problema interno de tu partido? ¿Cómo va a ser la logística que tú vas a utilizar en eso? ¿Cómo va a ser la boleta? ¿Va a ser una boleta única o va a ser una boleta múltiple? A cada elector se le van a dar sobres con diferentes boletas, que es lo lógico en este caso. O sea, volver al sistema de los años 60 y 70, que así era que se votaba. Entonces, vuelvo y te reitero, mi querido amigo, que esta ley para mí no es una ley, es un engendro. Es decir, es algo totalmente revulsivo. En vez de usted de resolver el problema, usted lo que lo está complicando. Y le está complicando la vida a los dominicanos, porque esos gastos son gastos que nos afectan a todos nosotros. Elías, ¿tú consideras que por el camino que va el proceso y el mismo manejo que ha estado teniendo la Junta Central Electoral, estaríamos llevando a un montaje de elecciones primarias y elecciones generales en el tiempo que puedan ser plausibles? No, porque es que estamos hablando de que en octubre del año que viene, de 2019, tú tienes que tener resuelto todo ese problema. Ya con los candidatos que optaron por primaria, de los partidos que optaron por primaria. Entonces eso te dice que inmediatamente la Junta va a tener que estar trabajando en la logística y en los gastos supermillonarios que va a tener que hacer para montar las elecciones municipales en las que los regidores van a ser electos con el voto preferencial. O sea que no va a ser por la proporción de la lista. No sé si... Explícame esa parte, porque ahí como que no... Bueno, tú sabes que los regidores eran electos en función de los votos
acumulados y se iban asignando. Había un número 1, un número 2, un número 3, le iba tocando en función. Sí, a este le tocan los dos primeros porque sacó tantos votos, pero después el cálculo se lo da al otro y así sucesivamente. O sea que era un sistema como se elegían antes los diputados. ¿Qué va a pasar? Que ahora, si tú tienes 17 diputados en una lista, regidores en una lista, cada regidor va a poder optar por su voto preferencial. O sea que ya no yo puedo votar por un regidor específico. Sí, en específico. Que si tú te pones a ver, ahí deberíamos llegar. Pero ¿qué pasa? Manualmente. Pero ¿qué pasa? Manualmente y con las truchimanerías que aquí se usan, porque fíjate cómo las trampas que se hacen los diputados. Sí. Los diputados de los partidos anulan a sus propios compañeros, se ponen de acuerdo con el diputado más fuerte del otro lado, ese también anula a su propio compañero y los votos que sacan todos esos diputados se los suman entre ellos y los delegados de ellos se ponen de acuerdo para que eso sea así. ¿Y ese tiguera? No, eso es lo que hacen y eso es lo que han hecho. Y ahora, con las elecciones pasadas, que fueron un tollo, como era un tollazo lo que había, ¿qué fue lo que hizo la Junta? Contó un 30% de los votos y entonces hizo la proyección. Pero aquí hay... O sea que tampoco hubo un ejercicio democrático. Aquí hay legisladores que son legisladores y no se le contaron los votos. ¿Cómo es? A diferencia de los diputados nacionales que sí se sabe la acumulación de votos que hubo y esos, en un lenguaje llano, esos sí tienen una legitimidad y una legalidad, pero los otros que entraron en las listas en la proporción, eso fue asignado. Pero una cosa. Eso fue asignado. No se supone que hay un proceso donde la Junta Central Electoral dice, bueno, estos son los ganadores, y eso se certifica y a cada ganador le entregan un... Sí. ¿Y en base a qué? Eso lo hicieron. ¿Y en base a qué? A la proyección. ¿Y esa proyección quedó documentada? Es que cuando tú pides las pruebas allí, no te la pueden dar porque aquí no se contó. Aquí las máquinas no funcionaron. Cuando nosotros pedimos revisión de por mesa, no nos la dieron, la Junta no estaba en capacidad de dárnosla. Porque aquí lo que hubo fue un verdadero desorden electoral. O sea, tú me estás diciendo a mí que tenemos un Congreso con alto porcentaje ilegítimo. Sí, claro. Y entonces, ellos mismos lo saben. y entonces estas leyes que están promulgándose, ¿qué credibilidad y qué legitimidad tendrían? No, para comenzar, este gobierno de Danilo Medina no ha sido reconocido todavía por la oposición. A nuestro modo de ver es ilegítimo, aunque sea legal. ¿Legal en qué sentido? Bueno, ¿Cómo puede ser legal y al mismo se tiempo ilegítimo? Bueno, se cumplieron una serie de formalidades que dice la ley y que dice la Constitución y se legalizó todo el entramado, pero es ilegítimo desde el punto de vista moral. No, pero también físico, porque si no se contaron los votos, entonces ¿cómo tú puedes decir que tú eres diputado? Claro, ahora ¿quién puede conocer eso aquí? Un reclamo en ese sentido. No tengo idea. No, es que no la tenemos. Se suponía que el Tribunal Superior Electoral tenía que ver con eso, ¿no? No, es que el Tribunal Superior Electoral no estaría, vamos a decir, materialmente le sería imposible dictaminar al respecto porque no va a tener elementos de prueba para eso, porque nosotros no se la podemos facilitar porque la Junta es la que la tiene y no nos la va a entregar. Y entonces, ¿cuál sería el sistema? Pero yo te voy a poner un ejemplo, Julián. En una mesa de la Gina de Yamasá, el PQD sacó 139 votos. ¿Y usted sabe cuántos votos teníamos nosotros ahí? Realmente, 7 votos. Ahora tú me preguntas, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que la máquina que ellos pusieron, o sea, que tú tuvieron suerte ahí. en vez de asignársela al partido que tenía que asignársela, que fue programado para eso, que es el PLD, no la asignó a nosotros. Y ustedes tranquilos, bueno. No, entonces el delegado mío fue al otro día donde mí a decirme, ¿y usted qué hizo? No, yo fui a pelear mi voto allá, a la Junta, porque me lo querían quitar. Para que tú veas el relajo que fue. Porque él me lo dijo hasta riéndose. Comenzó riéndose, pero después se puso Sí, serio. no, claro, porque si te lo asignaron y, Ya no me lo y en quiten. el país entero tú te lo asignaste para ti, Que me den una ¿verdad? que me den esa chiripa a mí, ¿no? Ese fue el relajo. ¿Cuáles son entonces, Elías, cuáles son aquellas medidas
que tú entiendes deben tomarse para que se pueda asegurar una equidad creíble, ¿verdad? Con el régimen electoral que se deba tener, de manera que podamos tener una participación activa, que la ciudadanía pueda sentirse confiada de que va a disfrutar de esa fiesta electoral de las elecciones del 2020. Un sistema de garantías electorales, un fiscal electoral, sanciones para los partidos que no... ¿Cómo es eso, perdón? ¿Garantías electorales? Sí, las garantías electorales es que haya una instancia a la que los partidos puedan recurrir, que sea independiente y que no esté al servicio del oficialismo. Entonces, para eso habría que elegirlo, buscar un método de elección de ese fiscal electoral. La ley tiene que establecer sanciones, tiene que haber un control para el financiamiento de las campañas. Si a ti te dan 10 anuncios en la televisión, al otro hay que darle 10 anuncios. Tú no puedes tener 500 anuncios y el otro 3 anuncios. Esas son de las cosas que hay que regular. El método de Home hay que cambiarlo por el método de Hare, que es un método más equitativo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el método de Home y el de Hare? Que el método de Home favorece a los partidos mayoritarios y el método de Hare le da más oportunidad a los minoritarios. Por ejemplo, un partido en esta circunscripción número 1, donde se eligen 7 diputados, con el método de Home casi siempre son 2 y 3 partidos los que se llevan esos diputados, esas curules. Con el método de Hare habrá uno por lo menos que le tocará a una minoría. ¿A qué minoría me refiero? Bueno, a los partidos que no obtengan esa gran cantidad de votos, pero que sí tengan una representatividad. Ese método se utiliza en Europa y en otros países del mundo. Que los partidos tengan derecho a tener delegados técnicos en la Junta Central Electoral y en las juntas electorales municipales, que tengamos la oportunidad de tener delegados ante las mesas electorales cuando hay elección. ¿Eso no estaría contemplándose ahora con esta nueva ley de partidos? Me refiero de que siempre se ha dicho... ¿Con esta nueva ley que se aprobó? Sí, no, que los partidos pequeños tenían la desventaja de que no podían tener en todas las mesas electorales delegados. No, esta legislación no habla de eso, para nada. Eso se va a discutir en la ley electoral. Por eso es que digo que la ley electoral puede ser... Debió ser primero. Debió ser primero, pero ya que no es primero, entonces que sirva ahora para enmendar el disparate de la ley de partidos, ¿me entiendes? Para enmendar cosas y agregar las cosas. La oposición, el denominado bloque opositor, cuando nosotros éramos miembros, organizó una serie de talleres y nosotros hicimos propuestas. Y esas propuestas, después nosotros nos salimos, en noviembre del año pasado nos salimos del bloque, pero quedaron las propuestas que nosotros apoyamos. Y esas son las propuestas que están contenidas en un libro, en un brochure, que debieron de haberse aprobado, parte de ellas en esta ley de partido y la otra en la ley electoral. Y eso le iba a dar más transparencia a todo el marco electoral y de partidos políticos. ¿El bloque entonces opositor no está fungiendo como tal? No, pero para nada, porque ya el tema que nos unificó fue el de discutir la ley electoral y la ley de partidos. Sobre eso llegamos a un consenso y nosotros, el PQDC, entendió en noviembre del 2017 que ya entonces era hora de salirnos, porque propusimos a lo interno del bloque que discutiéramos otros temas para seguir unificando opiniones y dar una demostración de que había un espacio para nosotros llegar, si es posible, hasta a una gran coalición. Pero como eso no se adoptó, entonces nosotros nos salimos. Líderes importantes de esos partidos dejaron de ir a las reuniones, o sea que no mostraron ningún tipo de interés. Entonces nosotros estamos en nuestra organización haciendo nuestro trabajo de construir una organización política. Elías, vamos a hacer nuevamente una pausa y regresamos con ustedes en Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Elías, ¿tú crees que realmente
el presidente de la República tiene un plan reeleccionista. Sí, claro. Él dijo en un acto recientemente, donde estaban los agricultores, que nadie piense que él estaba improvisando. Y se refirió al marco de las inversiones que está haciendo el gobierno en el sector agropecuario y con las visitas sorpresas que él está haciendo. Pero yo extendería esa afirmación de él al ámbito político. Y entiendo que todo lo que ellos están haciendo es calculado para aprobar una nueva reelección presidencial, lo que traería un problema muy serio a este país, entiendo yo, de gobernabilidad, porque aquí no podemos hablar todavía de una crisis económica, ya que ellos han sido hábiles en el manejo, vamos a decirlo así, de la macroeconomía. Los resultados negativos lo van a ver generaciones posteriores, obviamente, cuando le estalle el problema de la deuda irresponsable que se está contrayendo, diríamos que periódicamente aquí, pero va a haber una crisis política porque no es posible que el presidente de la República quiera entronizarse en una época en que la democracia ha avanzado en el mundo, en este país venir a instalar una dictadura, porque eso sería ya una dictadura, que lo está logrando con esa gran mayoría que tiene en el Congreso Nacional. Fíjese que ahora también convocan al Consejo Nacional de la Magistratura para tener también un dominio de lo que es el Poder Judicial. Es decir, que se está predicando una cosa, o se predicó una cosa y se está ejecutando otra muy diferente desde el poder. ¿No habrá dejado Danilo Medina abierta esa posibilidad en esa famosa entrevista que ya fue criticada por mucha gente que tuvo con Yalna, donde dijo que era en marzo que él iba a opinar? Sí, ganando tiempo. Y de aquí a marzo ellos tienen su plan. Fíjese cómo han salido algunos voceros hablando de la reelección. El mismo delegado ante la Junta Central Electoral, Monchi Fadul, dijo que había que modificar ese texto que impide que el presidente pueda ser reelecto. Es decir, no están hablando locos viejos, están hablando gente que está ahí en el entorno del presidente y que quieren seguir en el poder haciendo este desgobierno que está afectando a la grandes mayoría del pueblo dominicano. Elías, recientemente el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad del famoso transitorio. ¿Cómo valoras esa decisión del tribunal? Muy bien, excelente. Eso era lo que estábamos diciendo desde un principio. ¿Cómo tú puedes declarar que la Constitución es inconstitucional? O sea, en derecho, eso es el ABC de derecho constitucional. Y lo extraño es que haya juristas de renombre, gente que yo respeto mucho, de los cuales también soy amigo, que hayan querido envolver con una serie de interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales ese tema para decir que el Tribunal Constitucional podía habilitar al presidente a través de la propia Constitución, negando un texto de la Constitución. O sea que el Tribunal Constitucional hay que aplaudir que actuó con responsabilidad en ese aspecto. Eso cierra la posibilidad de que sea a través del Tribunal Constitucional que se declare una reelección. Entonces van a tener que apuntar para otro lado, y para ese lado congresual es que ellos están apuntando. Entonces, ¿tú crees que esa modificación a la Constitución potencialmente es factible desde la óptica legal, aunque tenga todos estos? No, ellos legalmente pueden modificar la Constitución si tienen la mayoría, si tienen las 2/3 partes en cada cámara, si logran comprar conciencias de diputados, porque van a tener que hacer eso. ¿Y esto no sería un aliciente para que se active un real bloque opositor en la República Dominicana? Mire, en política usted no puede decir que no de manera absoluta. El problema de la oposición está en la ambigüedad y en el zigzagueo. Ahora con la ley de partidos hubo un gran zigzagueo,
porque había 9 partidos del bloque opositor que tenían un acuerdo con el PRM y el mismo Partido Reformista. Sin embargo, el PRM y el Partido Reformista se pusieron de acuerdo con la facción mayoritaria del PLD, que es la del presidente Danilo Medina, y aprobaron el mamotreto de ley. Por las razones que fueran. Yo no voy a decir bajo ninguna circunstancia, porque no lo creo, que fue que compraron legisladores. No. Por un asunto de pragmatismo político tal vez lo hicieron algunos. Entiendo, por ejemplo, la posición del Partido Reformista, que tiene un conflicto en el Tribunal Superior Electoral. Pero la que no entiendo es la del PRM, que no tiene necesidad de colaborar en ese tipo de decisiones con el gobierno. Y lo que hace es que les resta credibilidad. Entonces, excluye 9 organizaciones políticas con las que tú has estado hablando, con las que te pusiste de acuerdo en los temas que te dije ahorita, que se plasmaron en un boletín. Y entonces al final le das la espalda y te vas y te pones de acuerdo con el gobierno. ¿Qué impediría que eso no volviera a suceder? Entonces, una coalición, mi estimado, tiene que hacerse sobre la base de la confianza, de la participación, y debe de ser una coalición programática. ¿Qué se va a hacer aquí con el medio ambiente y los recursos naturales? ¿Qué se va a hacer aquí con Loma Miranda? ¿Qué se va a hacer aquí con las depredaciones que se están haciendo en los parques nacionales? ¿Qué se va a hacer aquí con el sistema tributario? Que se están aprobando leyes que vienen siendo parches de un sistema tributario que está totalmente distorsionado. ¿Qué se va a hacer aquí con la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el trato que se le va a dar aquí a los militares y a los policías de bajo rango? ¿Qué se va a hacer aquí en la frontera de la República Dominicana? ¿Qué se va a hacer aquí con la política migratoria? ¿Cuál va a ser en la República Dominicana el tema de unificar la familia? O sea, van a haber políticas de Estado. Entonces, en una coalición que se haga, eso tiene que quedar definido. ¿Estás de acuerdo? Estar de acuerdo. Que yo estoy a favor del aborto. Y yo estoy en contra. Bueno, pues entonces, en ese tema vamos a dejar que el pueblo lo decida. O que la Constitución lo prohíba o lo apruebe. Esté ahí. Pero una cosa, Elías, tú has tocado un tema que Sí. para mí es importante. Sí. Y para el país. Sí. Recientemente en Colombia, con el nuevo ascenso del nuevo presidente colombiano, Duque. sí, hubo una consulta popular, así le llamaron, y una serie de temas que se entendían que eran importantes, hicieron énfasis en el tema de corrupción, impunidad, etcétera, pues fueron llevados a que el pueblo tomara decisiones. Sí. ¿No sería esto que tú planteas una oportunidad de que realmente el país cuente con una herramienta, llámale como tú quieras llamarle, referéndum, plebiscito, consulta popular, para que sea el pueblo que diga, esto es lo que queremos? Porque los partidos políticos, como tú bien dijiste al inicio, han ido perdiendo la credibilidad ante la población. El mismo barómetro latinoamericano lo planteaba. La opinión que dio en estos días ahora, como decías yo recientemente, Almagro, Sí. enfocaba a los partidos políticos, los criticaba de una manera fuerte. ¿No sería esto una oportunidad para que se le haga una propuesta al pueblo dominicano que le ha confiado a los partidos políticos sus derechos, y que el pueblo no tenga que esperar 4 años para expresarse y decir qué siente, qué quiere? Cuando todos estos congresistas llegan y se olvidan de la gente que votó por ellos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí deberá venir una modificación de la Constitución sin el tema de la reelección, que es lo que lo daña siempre, en la cual se consagre la revocación del mandato, no solamente del presidente, sino de cualquier funcionario electo, y que el Congreso asuma un
papel que nunca ha asumido, que es el de controlar y fiscalizar. Porque si el Congreso llama a X funcionarios del Estado o del gobierno para cuestionarlo sobre una serie de cosas, eso tiene que tener consecuencias. Eso tiene que tener o una amonestación o un reconocimiento o una suspensión temporal o una descalificación definitiva. O un sometimiento. Sí, de ahí entonces se procede y sigue lo otro. Y el presidente, que en esto, en la cultura nuestra dura 4 años, que haya la posibilidad de cuestionarlo. Y que en ese proceso, que la Constitución tenga un procedimiento de revocación. Sí, pero voy más allá de lo que sería el cuestionamiento a un funcionario. Tú planteabas muy bien que un requisito fundamental para poder tener un bloque real opositor era precisamente estar de acuerdo con una serie de temas. Sí, claro. Si la representatividad se ha ido perdiendo, porque los partidos políticos que concursan, que logran tener candidatos ganadores, luego esos candidatos se olvidan del pueblo. Sí. Entonces, ¿cómo lograr que ese poder soberano que le ha facilitado el pueblo a los congresistas, a los funcionarios, a los alcaldes, al presidente de la República, a los senadores, poderlos retomar y tener la herramienta que le permita decir al pueblo, señores, esto no es lo que queremos? Aunque sea el mismo presidente que tenga que ejecutarlo, este es el plan que queremos que se ejecute. Esa es una modificación que implica un proceso de debates en la que tienen que intervenir todas las fuerzas de este país, todas las fuerzas vivas del país, porque ya tú lo estás extendiendo a un ámbito mayor. Yo, como este es un sistema presidencialista, yo me voy al tema del presidente. Ahora mismo todo lo que se hace en este país, el presidente es el que da el visto bueno, ¿no? Entonces, es ahí, por ahí que tenemos que comenzar. Yo creo en la gradualidad de los logros. Si lo logramos con el presidente, yo pienso que eso tiene un efecto. Va a permear. Que va a permear, y si es necesario llegar hasta donde tú dices, bueno, pues vamos a discutirlo y vamos a ver qué mecanismo buscamos. Porque precisamente yo estoy de acuerdo con que si un político le dice a usted que esto es lo que va a hacer, de llegar a cualquier puesto, y no lo hace, estoy totalmente de acuerdo que haya un mecanismo de cuestionamiento y hasta de revocación de su mandato. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, los síndicos, las leyes municipales deben de tener eso. Y los regidores deben de tener el poder de cuestionar eso. Pero aquí el Consejo de Regidores de la mayoría de los ayuntamientos sesiona sin el síndico. El síndico lo que manda es un representante o el secretario general de ese ayuntamiento. Y nunca ha participado en sesiones, cuando debería ser el primero que está ahí. Miren, esto fue lo que se aprobó en el presupuesto de este año y hasta ahora llevamos en 3 meses ejecutado esto no lo hemos podido hacer porque los fondos no llegaron, lo que sea, pero tiene que dar una explicación. Entonces, eso, ahí debemos nosotros llegar, porque eso lo único que va a hacer es institucionalizar el sistema democrático, que las instituciones funcionen, que las leyes se respeten, que aquí no se respetan las leyes. Una simpleza, la ley de tránsito aquí. Tú te pones a manejar aquí y tú te das cuenta que no hay posibilidad. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Elías, recientemente hubo un congresista que tuvo una situación en vivo prácticamente con una comunicadora. Y fue esa discusión que tuvieron Consuelo de Prader y el congresista La Luz. Sí. Pero una parte que a nosotros nos llamó mucho la atención, y es que allí se estaba discutiendo un planteamiento de este congresista de que los haitianos deberían tener acceso a la participación política en la República Dominicana. No fue así que él lo dijo, que él soñaba. Pero eso mismo, o sea, ¿qué tú piensas de eso? ¿Y cómo es posible
que tengamos ese tipo de pensamiento siendo representantes del pueblo? Bueno, desenfocado totalmente de la realidad, del amigo La Luz. ¿Cómo podríamos nosotros decir? Él está comparando el sistema político y social de nuestro país con el de los Estados Unidos, que es un país que nos lleva años luces en materia de legalidad y de institucionalidad. Allá, que es una nación de inmigrantes, eso se dio en un proceso histórico que fue evolucionando. Aquí nosotros tenemos un problema fronterizo y un problema de tipo económico, porque el problema de nuestros vecinos es primeramente económico. Ellos vienen aquí a subsistir, lo que no han logrado en su país. Entonces nosotros somos los que tenemos que controlar esa situación para que a nosotros no nos pase lo que a ellos les ha pasado. Entonces es penoso que un legislador dominicano se refiera en esos términos y le dé prioridad a una comunidad que aquí no está organizada y que no se puede organizar hasta que nosotros los dominicanos nos organicemos como debemos en el aspecto migratorio, en el aspecto fronterizo. Aquí no hay control de nada en la frontera. Eso es lo primero que debería ese legislador decir. Y después, sobre la marcha, vemos cómo van evolucionando las cosas. Pero realmente fue un incidente desafortunado, ¿verdad? Muy desafortunado, y que desembocó también como en un pleito sin ningún tipo de miramiento, o sea, como si estuvieran en la calle discutiendo y cosas. O sea que, Elías, hay varias leyes que han estado pues ya existiendo en la República Dominicana. Comenzamos en enero con la ley de lavados, recientemente se planteó la ley de excepción de Estado, también se dijo que estaba en la pasada legislatura, conjuntamente con la ley de partidos, la ley de extinción de dominio. Y ahora el presidente de la República somete al Congreso una ley que habla de revalorización y de declaración de los bienes que todo el mundo tenga. Yo creo que esto se le estuvo llamando en su momento sincerización patrimonial. Con este conjunto de medidas, se estaría teniendo a este país, diríamos que en un control total de lo que se está haciendo, estaríamos nosotros encaminándonos hacia un sistema político dictatorial. Es el acomodo sencillamente a un esquema dictatorial. Esas son medidas que pasan como desapercibidas, tal vez, para algunos, para una gran mayoría del pueblo, no para la gente pensante y para la gente que está metida en el diario vivir de lo que son los acontecimientos políticos en el país. Pero realmente, vuelvo y te reitero, es como acomodando todo el marco para perpetuarse en el poder. Es decir, que tenemos que tener los ojos bien abiertos, tenemos que hacerle una auditoría, vamos a decir, política a los congresistas, al Senado de la República, a los diputados, pero es una lucha bien difícil porque en esos lugares el oficialismo tiene una gran mayoría. Pero no solamente tiene la mayoría, sino que tiene el poder económico. Y con eso ha demostrado que puede manejar una serie de cosas ahí, una serie de leyes para que se aprueben o se desaprueben. Pero ese temor que tú reflejas en la pregunta, como lo conceptualizaste, realmente yo me adhiero a ese parecer tuyo. Es peligroso lo que está pasando en el país en términos de lo que esta facción gobernante quiere de seguir en el poder. Y para eso, si tienen que aprobar 50 leyes que le faciliten el asunto, pues lo van a hacer. O sea que eso significa que con el nuevo Consejo de la Magistratura y los nuevos jueces, los nuevos fiscales, se estarían también haciendo esos acomodos. Sí, eso es acomodando precisamente esa situación. Está por verse, ¿verdad? Que no
uno que esté en la trinchera contraria mía me diga, bueno, vamos a ver si es así como usted dice, sí, pero vamos a ver. Yo, como político, yo hago mi predicción, ¿verdad? Objetiva, porque tampoco estoy inventando, porque ¿qué es lo que hemos tenido? Eso es lo que hemos tenido. Entonces, tú no estás dando señales de que tú quieres cambiar eso. Tú no estás dando señales de que estos 2 años que te quedan, tú quieres hacer un gobierno realmente para todos los dominicanos, sino que tú te empecinas en gobernar de manera sectaria, golpeando, no a la oposición, porque a la oposición tú siempre la vas a golpear, pues la oposición te va a golpear a ti, pero a tu propio compañero de partido, lo que te llevaron ahí al poder, tú lo golpeas, entonces eso deja mucho que desear. O sea, ahí no hay una ética que te diga, oye, me estamos bregando con un espíritu superior. No, estamos bregando con gente que maquiavélica, que lo que quiere es, vuelvo y te reitero, el poder por el poder mismo. Elías, una última pregunta. Sí. Este tema que ha estado sobre el tapete esta última semana, los últimos 10 días, el tema de las famosas mochilas. ¿Tú consideras que ese problema de las mochilas es tan pequeño como las mochilas mismas? Las mochilas han destapado una llave cloacal y hemos visto que las cosas no son de una envergadura de que se trata de una dádiva que se está dando aquí, allí. No. Eso tiene una causa que tiene que ver con compras multimillonarias que ha hecho educación a un costo inferior o superior, mejor dicho, a lo que vale en el mercado una mochila de esa. Una sobrevaluación. Una sobrevaluación, estamos hablando de más de 700.000 mochilas. Eso debe ser investigado, pero no se va a investigar. También debe ser investigada la fundación de la hermana del presidente, que recibe recursos de todas las instituciones públicas. Eso está prohibido. Usted hace una fundación y es para recibir fondos privados, no para recibir fondos del Estado. Si el Estado te da un fondo que está presupuestado, ya. Eso es diferente. Ya eso es diferente. Y eso es todo lo que recibe. Y eso es todo lo que usted va a recibir. Pero no, entonces tú recibes eso, pero te va a INEPRE o te va allí. Pongo INEPRE como ejemplo, pero no tiene que ser cualquier institución. Cualquier institución para que entonces te asignen también a tu fundación. Óyeme, así no se puede. Entonces, yo me pregunto qué necesidad tenía la hermana del presidente de hacer eso. Bueno, pero realmente se ha destapado, como dicen, bueno, una caja de Pandora. No, es una llave cloacal. Elías, de todo. Agradecerte muchísimo tu presencia en Conceptualizando y algunas palabras finales que tú quieras pues decirle a esta audiencia. Bueno, agradecerte a ti, Julián, la gentileza de invitarme a tu programa. Te felicito por el programa. Es un programa serio y un programa que aborda los temas nacionales como deben de ser abordados en este país. Y aprovecho para un saludo a todos los hermanos dominicanos que de una u otra forma simpatizan con nuestra causa, a que se unan a nuestra causa, al PQDC, que es un partido que lo estamos recobrando, que lo estamos reconstruyendo y que aspiramos en el 2020, si Dios nos ayuda, a escalar el poder en la República Dominicana, para hacer lo que verdaderamente hay que hacer en este país. Elías, muchísimas gracias, gracias a ti por tu participación y muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre en Conceptualizando.